Bienvenidos. Gracias por conectarte en esta reunión en línea. Nos encanta tenerte en casa. Este es el momento perfecto para etiquetar a tus amigos o familia. Dios tiene cosas increíbles para todos nosotros. Comparte, comenta y dale like para que este mensaje llegue a más personas. Es tiempo de adorar todos juntos y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor.
Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Centro Cristiano Valle, bienvenidos a esta su casa. Siéntase usted como en casa, siéntase bienvenido. Es un placer poder tenerle y es un placer que me permita ingresar hasta su casa para traerle la palabra que el Señor hoy tiene para usted. Mi nombre es Edilberto Domínguez y esta noche estoy muy contento porque me ha permitido traerle esta palabra, traer este mensaje hasta usted, que estoy seguro de edificación para su vida. Recibo un cordial saludo de mi familia, mi esposa Erika Paola, mis hijas Valeria y Carla. Les mandan saludos desde nuestra propia casa y esperando que reciban sus saludos de la misma manera en que ellas con tanto cariño se los mandan. Pues bueno, nosotros llevamos como familia ya 12 años de pertenecer a Centro Cristiano Valle y han sido 12 años en que Dios se ha mostrado con grande misericordia, a través del testimonio de nuestras vidas, a través de lo que pasa a nuestro alrededor, nos ha permitido caminar con Él. Quiero decirte que es un honor poder presentarte este mensaje y es una responsabilidad sobre todo el preparar este mensaje que Dios hoy tiene para ti. Quiero que me acompañes por favor a este versículo que aparece en la palabra, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la responsabilidad que tenemos al preparar un mensaje para ti, al preparar un mensaje que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, para tu casa. Que la palabra que nosotros traigamos sea de edificación para tu casa, sea de edificación para tu vida y por sobre todas las cosas que tú la puedas poner en práctica. Yo le he pedido a Dios que hable a mi corazón para poder externarte lo que Dios quiere decirte en esta noche. El mensaje que hoy tengo para ti es un mensaje que espero con el cual tú te identifiques y espero que sea así. Me he permitido ponerle por título: el hubiera sí existe. El hubiera sí existe. Y es que hay muchas frases inventadas en el mundo. Una de estas es precisamente que el hubiera no existe. Y es una frase que dicen, que se repite y que hemos escuchado en diferentes ocasiones. Sin embargo, el mundo dice que el hubiera no existe. Le gusta jugar con la posibilidad de que existan diferentes alternativas o diferentes mundos que pudieran existir, las posibilidades infinitas de lo que pudiera haber pasado si el hubiera. La posibilidad del hubiera abre precisamente esa capacidad del humano de poder crear una realidad alterna. Incluso hoy en Marvel está de moda el multiverso, que
que es contrario al universo. Y pues el reto precisamente que esta noche traigo para ti es creer que el hubiera sí existe. La palabra hubiera aparece 58 veces en la Biblia, y la mayoría de ellas se usa para hacer conciencia de un mundo sin Dios y sin su obra. Sin embargo, también podemos ver en la Biblia que el mismo hombre ha utilizado la palabra hubiera para quejarse o para reclamar. Quisiera que me acompañaras para ver un ejemplo de esto en Éxodo 16. Precisamente el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, a su salida de Egipto, se encuentra en el desierto, y vemos a un pueblo que se queja, un pueblo que murmura en contra de la autoridad, en contra de Moisés. Dice Éxodo 16, versículos 2 y 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos, recalco hubiéramos, porque está utilizando la posibilidad de lo que hubiera pasado, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud, no solamente a mí, a toda esta multitud. Es el lamento de alguien que está murmurando en contra de la autoridad, pero quiero que me acompañes a analizar precisamente este par de versículos, no más, sino solo este par de versículos. Lo primero que encontramos es que el pueblo de Israel y toda la congregación murmuró. ¿Quién murmuró? Toda la congregación. No se menciona un nombre en específico, pero murmuraban contra la autoridad, y la autoridad siempre se entera de los rumores, de los murmuros. Por cierto, si tú tienes problemas con los rumores, déjalos, no te llevan a nada bueno. Ocúpate en ser de bendición, en ver cómo puedes ayudar a aquellos de los que hoy estás hablando. Ten presente que si tú te ocupas de murmurar, en algún momento alguien va a murmurar de ti. Y pues bueno, el cuerpo de Cristo no está para eso, el cuerpo de Cristo está para bendecir. Hagamos cosas para bendecir a otros antes de decir en contra de otros. Esto totalmente es censurado. Creo que cada vez que vemos estos versículos, la causa del murmuro, a lo que lleva y a lo que desencadena. Y sin embargo, quiero enfocarme más en lo que sigue, en cómo se murmura. Ojalá hubiéramos muerto, dice el pueblo de Israel. Prefieren pensar en una realidad alterna en la que pudieran haber muerto, sí, disfrutando de las ollas de carne y sí, disfrutando del manjar que pudiera darles la bendición de permanecer en Egipto, pero hubieran muerto, hubieran perecido de cualquier manera, quizás no padeciendo el hambre del que padecen en el desierto, pero Dios los llevó a un desierto, Dios los llevó ahí para mostrarles su mano. Equivocado estaba el pueblo de Israel, cuán equivocado estaba este pueblo al quejarse de Dios y decir: nos sacó no solamente a mí, sino a toda esta multitud que va a morir de hambre. Quejándose de que pudiera morir de hambre y diciendo: Moisés nos sacó de Egipto. Se olvidan de que no es Moisés. Es muy fácil ver solo al hombre y dejar de ver a Dios. Detrás de las autoridades siempre está el Señor. Cuán equivocado estaba el pueblo de Israel, y realizó este reclamo al decir: hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hoy es fácil juzgar al pueblo de Israel porque sabemos el desenlace, sabemos que después de esta murmuración, sabemos que después de la queja de Israel, Dios fue conmovido a misericordia y Dios mandó maná del cielo. Y esto tiene que llevarnos precisamente a eso, no precisamente la murmuración o el hecho de que tú te quejes con Dios va a hacer que Dios reaccione a tu favor, pero sí, Dios es grande en misericordia. Y cuando nosotros como hombres no vemos otra posibilidad más que lo peor ante las circunstancias, Dios para eso llevó al pueblo de Israel a Egipto, para mostrarles su mano y se dieran cuenta de que tenían un Dios poderoso, un Dios que en las circunstancias adversas que nosotros podemos ver, te saca adelante. Nuestro Dios que en esos momentos en que para nosotros ya no hay salida, Él encuentra lo mejor para ti. Trajo maná del cielo. ¿Qué más pudiera haber deseado el pueblo de Israel sino que el alimento que venía del propio reino de Dios, de los mismos cielos? Trajo maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel.
¿Qué hará hoy por ti ante tu circunstancia si es adversa? ¿Qué hará hoy por ti si tú no encuentras una salida? Antes de quejarte, antes de buscar una realidad alterna en la que pudieras estar peor, si Dios no te hubiera llevado a ese desierto, piensa en lo que está por venir, porque Dios quiere mostrarte su poder y su favor. Quiero decirte que sí, como hombres, nosotros siempre vemos la parte física, la parte que solamente está materializada, la parte que se puede ver a través del hombre o a través de las circunstancias. Y cuando yo estaba estudiando precisamente esta parte de Éxodo, el Señor me llevaba a mostrarme que incluso yo también he pasado por algo así. En el 2017 pasé por una racha, pues digamos, un poco difícil. Hubo un momento en que me quedé sin trabajo, en que no tenía manera de sustentar a mi familia. Venía precisamente de una enfermedad y Dios me había sacado adelante me sacó adelante cuando los doctores decían que ya no iba a salir del hospital. Creo que esto lo he contado en muchas ocasiones, pero lo que vino después de ese tiempo que estuve hospitalizado, me quedé sin trabajo. Y cuando yo me estaba sin trabajo, y cuando las cosas iban mal en mi matrimonio, porque pues había escasez, porque no tenía forma de sustentar a mi familia, sí hubo un momento en que sí, la forma en que yo vi las circunstancias, le dije al Señor, pues quizás hubiera muerto y hubiera sido mejor que mi esposa hubiera cobrado una póliza de seguro o que hubieran tenido recursos para poder salir adelante. Y hoy te lo digo con vergüenza y sí, hubo un momento en que utilicé el hubiera de esta manera, hubo un momento en que utilicé el hubiera de modo de decir, pues quizá la forma que para mí hubiera sido peor en ese momento, quizás hubiera sido lo mejor para otros. Y Dios en ese momento a través de mi esposa me dijo, cállate, porque no es lo que yo tengo para ti. Siempre tengo cosas mejores, siempre te he sacado adelante. Si te di vida, precisamente es para sacarte adelante. Si te llevé a ese desierto, es para mostrarte mi poder. Así como lo hizo con el pueblo de Israel y así como lo hizo con Moisés, así lo hizo conmigo y estoy seguro que lo hará contigo si tú clamas a Dios. Y utilizas el hubiera no solamente para quejarte o no solamente para buscar una realidad que pudiera estar adversa en esas circunstancias o para buscar una realidad que pudiera ser completamente diferente de la voluntad de Dios. No utilicemos el hubiera como queja, no utilicemos esa realidad alterna para buscar el favor de Dios. Podemos clamar a Dios de otras maneras, pero si están aquí en la Biblia es para que las conozcamos, para que cuando las vivamos nos demos cuenta de que Dios nos hace pasar circunstancias también para llevarnos a más y para mostrarnos su poder. Hoy día te digo con mucho gusto que tengo un trabajo que me agrada, lo veníamos comentando hace un momento, tengo muy buen trabajo, gracias a Dios, y puedo sustentar a mi familia. Dios ha sido pues bondadoso con nosotros, siempre me ha sostenido, siempre nos ha tenido de nuestra mano, pero sí existen momentos en los que el hombre, como hombres, solamente vemos las circunstancias. Te lo comparto precisamente porque cuando nosotros no vemos solución a estas cosas, Dios toma lo que esté disponible, lo que esté en sus recursos, o toma las personas que estén disponibles para servirle y las utiliza precisamente para que sean de bendición. Regresamos a lo que te acababa de decir. Cuando la iglesia se pone a trabajar en lo que debemos de hacer, en hacer las obras de Dios y de bendecir a otros, es cuando Dios nos usa, cuando estamos dispuestos a servirle. También encontramos en la Biblia otros ejemplos de hubiera, que el hubiera que utiliza para mostrarnos la desobediencia del hombre. Quiero llevarte precisamente al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Y voy a hacer un poquito de preámbulo porque estamos viendo un capítulo en el que es el reinado de Saúl. Saúl se encuentra con Jonatán en contra de los filisteos. Jonatán va, ataca a los filisteos, pero lo único que hace es provocarlos. Provocarlos porque lo que hacen enseguida los filisteos es reunirse y reunir tal cantidad de ejército que menciona la Biblia que el mismo pueblo de Israel estaba temeroso y se escondían en cuevas, se escondían para no hacer frente a la guerra, para no hacerle frente a los filisteos, y Saúl como rey tenía la responsabilidad de enfrentarlos. Recordemos que en este tiempo el profeta Samuel estaba con el rey Saúl, el primer rey de Israel, y el profeta Samuel
hablaba por la voz de Dios. El profeta Samuel le pide al primer rey de Israel, que es Saúl, le dice: debes de reunirte con tu ejército en este lugar y esperar, porque yo voy a llegar a hacer sacrificio para Dios antes de que tú vayas a atacar a los filisteos. Y lo que ve Saúl es precisamente las circunstancias. Lo que ve Saúl es que el pueblo de los filisteos se está reuniendo cerca de ahí y es tan numeroso que está atemorizando al pueblo de Israel, y es tan numeroso y son tantos que el pueblo de Israel comienza a desertar, comienza a alejarse, y pues no llega Samuel. Y lo único que espera Saúl para salir a la batalla, para organizar a su ejército, es precisamente que llegue Samuel y que realice el sacrificio a Dios. Y lo que decide hacer el rey Saúl bajo esta circunstancia es realizar el sacrificio él mismo. Es realizar el sacrificio a Dios él mismo y de inmediato ponerse en orden de batalla. Había ya realizado el sacrificio, estaba por alinear a su ejército, cuando se presenta Samuel, y las palabras que le dice Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, acompáñame allá, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubieras obedecido, Saúl, Jehová Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Son las palabras del profeta Samuel al rey Saúl, y lo que le está diciendo es: esto es lo que hubiera pasado si tú hubieras obedecido. Hoy día pues sabemos lo importante que es la obediencia. Estamos viendo aquí la obediencia del rey Saúl, y estamos viendo que al enfrentar a los filisteos por no obedecer la voz de Dios a través del profeta Samuel, Dios lo destituye de su reinado. Recordemos que la obediencia y la sujeción traen bendición. Obediencia y sujeción traen bendición, y eso no lo podemos olvidar. Tenemos que tenerlo presente. Analicemos juntos este hubiera que le presenta Samuel a Saúl. Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, Saúl, si no hubieras desobedecido. ¿A qué le hubiera sabido este hubiera si te lo dicen a ti, si se lo dicen a usted, si te lo dicen a ti, joven, si se lo dicen a usted? ¿A qué te hubiera sabido este hubiera? ¿Hubiera hecho Dios esto con tu vida si hubieras obedecido? ¿A qué te sabe si tú fueras Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel, conocía a Dios, fue el ungido, y dice la Biblia que profetizaba y danzaba el mismo día, el día después, aunque fue ungido, profetizaba y danzaba cuando fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Significa que conocía a Dios, significa que sabía del poder de Dios, significa que sabía que estaba en los planes de Dios, se sabía elegido, se sabía rey de Israel, sabía que Dios estaba con él, sabía que debía servir a Dios, sabía que Dios estaba con él para ir en contra de los filisteos, sabía que si ponía las cosas en manos de Dios, Dios le iba a dar la victoria contra los filisteos. Conocía el poder de Dios y aún así desobedeció. Para Saúl lo que estaba haciendo era correcto. Yo conozco a Dios, no necesito del profeta Samuel. Yo profetizo, podrás decir. Yo he profetizado, he danzado, he alabado, te he servido, Señor. Puedo hacer el sacrificio en el lugar de Samuel. La instrucción fue precisa. Samuel le dice: locamente has hecho y has desobedecido. La instrucción fue precisa. Quien debía hacer el sacrificio era Samuel. Cada uno tenía su lugar, cada uno cumplía su función y cada uno debía realizar lo que le tocaba realizar. ¿Qué es lo que hace locamente Saúl? Hace algo que no le corresponde. Tú y yo no podemos tomar otra posición que no nos corresponde, aun cuando nos guste mucho. Es que yo quiero ser profeta porque veo cómo lo hace tal profeta. Es que yo quiero ser maestro porque veo cómo lo hace tal maestro. Si es en nuestro ministerio,
no lo hagas. Pregúntale al Señor cuál es tu lugar, cuál es tu posición. En lugar de saltar de servicio en servicio, pregúntale al Señor cuál es el lugar donde te ha puesto. Y ahí donde Dios te ha puesto, ahí debe ser de bendición. Ahí donde Dios te ha puesto, reclama tu posición. Ahí donde tienes que fungir una posición, realízala obedeciendo la voz de Dios. La voz de Dios que debió obedecer Saúl en este pasaje que estamos estudiando es precisamente la voz de Dios desde el profeta Samuel. La voz de Dios, sabiendo que su fortaleza provenía de Dios, provenía de la obediencia, provenía de escuchar la instrucción que Dios le había dado. ¿Ya lo había hecho antes? Sí, Saúl ya lo había hecho antes, ya había escuchado lo que el profeta Samuel le había dicho cuando lo ungió. En muchas ocasiones más, el mismo profeta Saúl le había dicho: haz esto, y lo había obedecido, y sabía que Dios hacía su promesa, hacía lo que debía de hacer conforme a la palabra que le había dicho. Y aún así, aún cuando sabía que si cumplía o obedecía lo que el profeta Samuel le había dicho, Dios se iba a mostrar, no lo hace. Saúl estaba haciendo lo que creía correcto, lo que creía era bueno, servir a Dios, fungiendo en varias posiciones, fungiendo en varias funciones. El razonamiento del hombre te puede llevar a despreciar la voz de Dios. Si tú crees que tu raciocinio o tu opinión de hombre son mayor que lo que Dios tiene para ti, entonces estaremos desobedeciendo la voz de Dios. Tenemos que tomar a Dios en consideración en todas nuestras decisiones. Esto ya lo hemos comentado antes también. Tenemos que considerar a Dios en todo cuanto pensemos, en todas nuestras opiniones. Tenemos que considerar a Dios en todo lo importante. Y aún en lo que tú creas irrelevante, también ahí decía David: muéstrame aún aquello que es oculto para que pueda ser consciente de ello. Y precisamente veíamos en la reunión de varones la definición de prudente. Un hombre prudente es un hombre aquel que calcula los riesgos, que calcula las consecuencias de sus decisiones, de sus actos y de las circunstancias. Precisamente el ser prudente es escuchar la voz de Dios y no crearte un hubiera de la posibilidad de tu obediencia cuando has sido desobediente, como en el caso. Hoy quiero decirte que gracias a Dios, tú y yo en este Nuevo Testamento, tú y yo en el tiempo de la gracia, tú y yo después de Cristo, no necesitamos un profeta Samuel. Hoy Dios quiere tener una relación personal contigo. Hoy Dios quiere tener una relación íntima contigo, de tú a tú, y que vayas con Él. Hoy no necesitamos al profeta Samuel, y eso debiera ser un aliciente para nosotros, porque hoy tú y yo no dependemos de un sacrificio más, sino del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para poder ir y obedecer. Dice Salmos 119, versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Este es el hubiera que debemos de encontrar. Si yo no hubiera obedecido, si yo no hubiera escuchado la palabra de Dios, si yo no me deleitara en la palabra de Dios, en el tiempo de intimidad, en escuchar tu consejo, en escuchar lo que tú tienes para mí, en ese romper paradigmas de mi mente que son erróneos, para llevarme a tu verdad, Señor. Si yo no me deleitara en eso, entonces por mi aflicción hubiera perecido. Si en lugar de pensar en tu ley, pienso en todo lo que el mundo me trae, solamente me traerá aflicción, prefiero deleitarme en tu ley, en tu palabra, en la Biblia, en lo que hoy tú tienes para mí. Ok, quiero contarte esta segunda historia. Cuando un tiempo en un trabajo anterior estuvimos en un torneo de boliche, tuvimos a bien, mi esposa y un servidor, tomar clases de boliche. Quiero decirte que es muy interesante jugar boliche. Para quienes no lo han hecho, es una afición muy bonita. Te diviertes mucho cuando lo haces por diversión. Y nosotros en algún tiempo
tomamos clases de boliche, teníamos un instructor personal y competíamos, de hecho, en juegos interbancarios. Mi esposa y yo llegamos a tomar clases y recuerdo mucho a mi instructor que nos decía: cuando tú vayas a tirar, las instrucciones a grandes rasgos son las siguientes: cuando tú vayas a tirar, cargas la bola, dejas que se columpie sobre el brazo, das 3 pasitos y luego la deslizas hacia abajo agachándote. Te agachas un poquito, sueltas la bola y ahí donde sueltes la bola, ahí te tienes que detener. Te quedas inmóvil esperando que la bola vaya por toda la mesa hasta llegar hasta donde están los pinos para ver qué efecto tiene la bola, cuántos pinos tiras, a qué pino le pegas, por qué flechitas pasa la bola, por qué canal, por qué línea pasa la bola para llegar a qué número de pino y cuántos se quedan arriba o si es que haces chuza. ¿Por qué es importante que te quedes ahí inmóvil? Porque tienes que ver tus movimientos y ver cómo soltaste la bola y el efecto que toma para ver la consecuencia, para ver cuántos pinos tiraste. El mundo hoy nos dice: el hubiera no existe. Y yo hoy te digo: el hubiera sí existe. Porque si nosotros tomamos este ejemplo de jugar boliche, el hubiera nos permite hacer eso. Quedarnos inmóviles ahí para decir: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera obedecido la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado el consejo de Dios? ¿Qué hubiera pasado si en vez de tomar la decisión por mi cuenta hubiera orado a Dios, hubiera consultado a Dios? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de irme allá donde me dijeron mis amigos, donde me dijo la carne que fuera, me voy a la congre, me voy a mi reunión de ese valle? ¿Qué hubiera pasado si tú te tomas ese tiempo para darle tiempo a Dios, de que Él sea tu consejero, de que Él sea quien te ministre en tus decisiones y hasta en aquellas cosas simples que hoy te estoy contando? Justo somos como ese tirador de boliche que nos permitimos ese hubiera, nos damos esa licencia que sí existe en nuestra mente para darle cabida a la presencia de Dios, para darle cabida a consultar a Dios, para darle cabida a la palabra de Dios. Es más, tómate un tiempo precisamente para ese hubiera y para decir: si aquello que hice mal, aquello que tuvo una consecuencia errónea, ¿cómo podría haberla hecho mejor? Este hubiera sí existe y este hubiera nos debe llevar a animarnos, a ser humildes, a reconocer que la obra de Dios ya está hecha y que solo tenemos que reclamar las riquezas del reino de los cielos como hijos de Dios, precisamente para que estemos mejor que nuestras fuerzas. Porque nuestras fuerzas nada podemos hacer. Y quiero llevarte precisamente a una cita bíblica que lo demuestra. Es Tito 3, versículos 4 y 5. Si me acompañas, por favor. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Si tú y yo hubiéramos sido justos, lo más justo por nuestras obras, no igualaríamos la obra de Dios. No podemos. Tú y yo con nuestras obras no podemos regenerarnos por nosotros mismos, ni regenerar, ni hacer la renovación de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. El hubiera hace reflexionar sobre dónde estaríamos sin Dios, como lo dice Tito. El hubiera nos devuelve la gracia después de echar un vistazo al hubiera sin Cristo. Nos hace volver en sí, como el hijo pródigo. ¿Recuerdas? El hijo pródigo de Lucas 15. Si vamos para allá, lo podemos leer. Recordemos que el hijo pródigo reclama su herencia, la malgasta, y ya que había perdido todo y se encontraba en las peores circunstancias, incluso de la comida de los puercos, oliendo a puerco, ahí en lo más inmundo, ahí donde ya no tenía nada después de haberlo pedido todo a su padre. Ahí dice Lucas 15, 17, 18, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál es la diferencia entre el hubiera y este volviendo en sí? Es la acción. Él se permite el hubiera, él se permite el y si voy a casa de mi padre y si lo hago, él lo hace. El llevarlo a la acción lo lleva al volver en sí. Este volver en sí que aparece en la Biblia es precisamente el arrepentimiento, es precisamente el cambio, es precisamente la regeneración de la que habla Tito, es la metanoia de la que nos habla Hechos precisamente. Esto es lo que busca el cristianismo, que tú y yo seamos mejores cada día. Dice la tercera carta de Juan, en el versículo 2, amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y da por hecho que tu alma ya prospera. ¿Por qué? Porque eres amado, porque te sabes amado. Y desea no solamente que se prospere tu alma, sino que prosperes en todo. Esa es la voluntad de Dios. Y precisamente a eso nos lleva el volver en sí. Y el volver en sí lo obtenemos por un hubiera. Si te das la licencia de utilizarlo para darle cabida a la presencia de Dios. ¿En dónde más aparece esta frase de volviendo en sí? Pues la podemos encontrar en el libro de Hechos, Hechos 12, con el apóstol Pablo. Precisamente el apóstol Pablo estando en prisión, estando él en prisión y toda la iglesia orando por él, dice la Biblia, precisamente en Hechos 12, que se le aparece un ángel de Dios. Dice, y le seguía, voy a ir un poquito más allá, en Hechos 12:8, dice, le dijo el ángel, refiriéndose al ángel que se aparece a Pablo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Lo sacó el ángel de prisión, mientras la iglesia estaba orando por él. Y dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es un Pablo que también utiliza esta palabra volviendo en sí. ¿Te fijas cómo el Señor la usa en dos casos en los que los lleva a libertad? En el que los saca precisamente, hijo pródigo, de estar en el chiquero de los puercos, comiendo de la algarroba de los puercos, como dice la palabra. Y en el caso de Pablo, los saca de prisión, los lleva a libertad, los lleva a gracia, los lleva mejor, los lleva a la regeneración, los lleva a la prosperidad, a prosperar. Y entiéndase prosperidad no como un evangelio, no, yo no te vengo a dar el evangelio de la prosperidad, entiéndase prosperidad como la acción de ser mejores cada día, la acción de que hoy serás mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entiéndase que eso es lo que Dios quiere para ti, para mí, en los tres ámbitos de nuestro ser, en mente, en alma, en espíritu y en cuerpo. Eso es lo que somos y eso es lo que Dios quiere en su voluntad para nosotros. El hubiera que Dios te muestra en la Biblia nos debe de animar a dejar las posibilidades de una realidad alterna donde las cosas hubieran sido peores, porque Cristo ya se entregó en la cruz. La que Cristo hizo en la cruz nos debe de llevar a animarnos en un hubiera, hubiéramos sido peor, en el hubiera sido peor si Dios nos hubiera entregado en la cruz. Dice Salmos, voy a ir nuevamente al libro de Salmos 27, versículos 13 y 14. Y quisiera que utilizáramos este hubiera cada vez que utilicemos la posibilidad de permitirnos esta palabra en el lenguaje, porque precisamente este hubiera nos debe llevar a animarnos, a saber que Dios nos permite este hubiera para arrepentirnos, para llegar a su presencia, para saber cómo sería una realidad alterna si tomamos nuestra posición de hijos de Dios, de miembros de la iglesia, de seres de bendición, de estar en la voluntad
Dios quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. Quiero llevarte allá a Salmos 27, versículos 13 y 14. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Dios y ten por presente lo que está por venir. Ten por presente lo que Dios está por hacer. Cuando tomes en cuenta el hubiera, no tomes en cuenta lo que pasó, sino lo que Dios está por hacer en ti. Ponte en manos de Dios. Yo te invito a que hagamos una oración. Yo te invito a que, como cada vez que traigo un mensaje, reflexiones sobre él, que tomes lo bueno y que lo pongas en práctica en tu vida. Escudriñalo todo, retén lo bueno y ponlo en práctica en tu vida. Yo te invito a que hagamos una oración juntos. Yo te invito a que le demos gracias a Dios por permitirnos esta riqueza de nuestro lenguaje, de que poder decir que el hubiera sí existe para darle cabida a la presencia de Dios. Rompamos con ese paradigma del hubiera sí existe y nos abre la posibilidad a saber que podemos ir a mejores cosas en Cristo Jesús, a saber que hoy tenemos la posibilidad de la gracia y a saber que si estamos en Dios y en Cristo, todo es para bien. Quiero que me acompañes en una oración. Déjame orar también por ti y quisiera que pongamos este tiempo en manos de Dios, que pongamos este mensaje en manos de Dios para que sea de bendición y para que todos aquellos oídos que hoy se han permitido escucharlo puedan poner por práctica la palabra que hoy está dispuesta para ti y que el Señor ha traído para ti, para tu edificación. Acompáñame en oración, que nada nos distraiga. Si ahí donde tú estás, desde la comodidad de tu hogar, ponte cómodo, levántate si gustas. Tenemos diferentes posiciones físicas para orar. Si te quieres cerrar los ojos, cierra los ojos, pero que nada te distraiga. Hoy quiero decirte que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, el Señor ha prometido que Él está aquí presente. Así lo creemos y sabemos que su presencia es con nosotros en tu casa y con tu familia. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor Dios, gracias Padre, gracias Dios, gracias por esta palabra. Gracias Dios por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias por las vidas de sus familias. Gracias por sus casas. Gracias Señor Dios porque tú has puesto sobre nosotros un techo, Padre. Gracias Dios porque en ti todo lo tenemos, porque nada nos falta, porque hay alimento, porque hay sustento, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias Dios porque hoy tú quieres hablar a nuestras vidas y permitirnos, Señor, saber que tú estás presente ahí para nosotros. Saber, Dios, que las posibilidades con las que podemos alternar después de analizar lo que ha pasado en nuestras vidas solamente nos llevan a ti cuando sabemos que tú estás en nuestras vidas, Padre. Cuando te consultamos, cuando leemos tu palabra, cuando estamos en oración contigo, nos deleitamos en obedecerte a ti, Padre. Permite, Señor Dios, que cada uno de nosotros utilicemos el hubiera solo para saber, Señor Dios, que las cosas son mejores en ti, que utilicemos el hubiera y las posibilidades solamente para saber, Señor Dios, que nuestras fuerzas somos menores que contigo, Padre. Pero saber, Señor Dios, que contigo, Padre, todas las cosas nos ayudan para bien. Saber, Señor Dios, que contigo, Padre, estamos en el mejor lugar y que en tus manos no hay mejor lugar en el que podamos estar. Es el mejor lugar estar en ti, en tu voluntad, estar en tu presencia, estar en tu designio, Padre. Ser de obediencia y ser de bendición. Permite, Señor Dios, que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales se abran a tu verdad, que nosotros podamos poner por obra esta palabra, Señor Dios, y que podamos compartirla con todos aquellos que están a nuestro alrededor, Padre. Permite, Señor Dios, y crea, Señor Dios, un testimonio poderoso en nuestras vidas, que nosotros, Señor Dios, podamos ser testigos de tu poder y que sepamos, Señor Dios, que todo proviene de ti, Padre. Gracias, Dios, por todo lo bueno que eres. Gracias porque aún en las adversidades, Padre, tú estás con nosotros presente. Aún ahí donde nosotros llamamos desierto,
aún ahí donde nosotros no vemos una salida, Padre, tú la das y utilizas las cosas naturales y sobrenaturales, Padre, para hacer milagros, para hacer sanidades, para restaurar matrimonios, para llevar a sanidad, para reconciliar amistades, para rechazar todo rumor, Padre, para rechazar todo chisme, Padre, para llevarnos a unidad, para hacer de esta tu iglesia, Padre, una iglesia que sea de bendición. Genera en esta iglesia, Centro Cristiano Valle, Padre, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, Padre, que te puedan rendir gloria y que te puedan rendir honor a ti, Padre. Gracias, Dios, por cada persona que ha escuchado esta prédica. Gracias por cada joven, por cada varón, por cada mujer que se levanta, Señor Dios, para obedecerte y para ponerla por obra. Gracias, Señor Dios, por todo lo bueno que eres. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.